Vamos a la clase correspondiente para el día de hoy. Según me dicen que la clase correspondiente para el día de hoy es la número 9. Clase número 9, página 39. Vamos a ver, conociendo nuestro arsenal, ¿sí? De la guía de conflicto entre dos reinos. Este material de suma importancia, que ya hemos visto parte de él, y esto nos ayudará a cada día ser más sólidos en Cristo Jesús, conociendo nuestro arsenal. Mira lo que viene. Una de las grandes ventajas que Satanás tiene en la batalla es que muchos cristianos, es decir, usted y yo, como soldados, no conocemos las armas con las que cuenta. Pablo en Efesios 6:11 utilizó una expresión referente a las armas que tiene suma importancia, es el término vestíos. Muy importante esto, hermano y hermana que me oyen, líderes y lideresa, vestíos. El detalle está acá, que las armas existen, ¿sí? Pero es usted y soy yo los que nos vamos a vestir. Y esto no es algo como algunos lo han hecho, que todos los días en la mañana, entonces yo agarro y me pongo el casco, porque entonces yo estoy diciendo que yo no lo tenía. Esto no es algo que entonces me pongo la coraza en la mañana y yo no sé en qué parte o en qué momento la perdí, en el día o en la noche, para volvérmela a colocar. ¿Sí? Sin embargo, las armas debemos nosotros de colocárnoslas. Pero ¿qué es colocarse las armas? Vamos a ver. Cuando analizamos este término etimológicamente y hacemos una semántica del mismo, nos podemos dar cuenta que un gran porcentaje de los cristianos no está vestido con la armadura de Dios. El término vestirse, que aquí viene lo importante, etimológicamente tiene que ver con lo cognoscitivo. Es decir, usted las tiene, pero si no las conoce, si no sabe qué son, es como si no las tuviese. Entonces, el término vestirse tiene que ver con lo cognoscitivo, conocer, y lo aplicativo, segunda parte. Si analizamos bien desde el punto etimológico, la iglesia puede decir con toda propiedad que tiene acceso a las armas, pero para poder decir que está vestida con ellas, además de tener acceso, debe conocerlas en todas sus extensiones para poder aplicarla. Una vez que conozcas las armas y luego las apliques, entonces puedo decir que estoy vestido con las armaduras o con la armadura de Dios. Porque vestirse no se limita al tener, sino al conocer para aplicar. Es decir, en otras palabras, la iglesia en su totalidad está vestida con las armas, pero si no las conoce, es como si no las tuviese. ¿Sí? Entonces tiene que ver con lo cognitivo y con lo aplicativo de lo que se conoce. Ahora, sigamos avanzando. Vestido con la armadura de Dios, porque vestirse no se limita al tener, sino al conocer para aplicar. De allí la suma importancia de conocer nuestro arsenal. Pasemos a describir nuestro arsenal. El fruto del Espíritu, en primer lugar. Gálatas 5:22. Hacer del fruto del Espíritu un estilo de vida es vivir en la sintonía del Espíritu. Y vivir en sintonía con el Espíritu Santo es tener una vida neutralizada en contra de los ataques y las tentaciones. Satanás no tiene cabida en un hombre o en una mujer que ande en el Espíritu. Gálatas 5:16 y 17. Esta es una de las armas más potentes que la iglesia tiene,
la cual debe conocer, aplicar y no descuidar. Entre estos tenemos el amor. ¿Cuál de los tres? ¿Filí, ero o ágape? Ok. Entonces, andar en el espíritu, señoras y señores, no es andar hablando en lengua. No estoy en contra del hablar en lengua, por si acaso, ¿no? Andar en el espíritu es andar en el fruto, no en los dones. El detalle es, pastor, que a nosotros, en mi caso, nos impulsaron mucho, pero mucho a pedir los dones. Y de paso, Pablo habla de que procuremos tenerlo. No es malo procurar tenerlo. Pero si no está la base fundamental del fruto, que es el amor, ágape, entonces no vamos a ir muy lejos. Porque cuando tú tienes el ágape de Dios y viene una tentación a ti, cualquiera que sea la tentación, una oferta, vamos a hablar de lo más común para nosotros los hombres. No sé qué será lo más común para ustedes las mujeres, porque no soy mujer y tampoco deseo serlo, por si acaso, ¿no? En el caso de lo más común de los hombres, una actividad sexual con una bella dama, o que me digan lo contrario los hombres. Si yo estoy empapado del amor de Dios, yo le voy a decir a ella que no, y le voy a decir que no por amor. ¿Por amor a quién? A mí mismo. Primero a Dios y segundo a mí mismo, porque yo tengo un hogar, tengo una casa, tengo unos hijos, estoy desarrollando un ministerio, pero por amor a Dios, es más, por amor a ella misma, le voy a decir que no. Y si ella me dice, pero es que tú no quieres que yo te dé el amor, bueno, de ese que es un sentimiento, no, porque yo tengo uno que no es un sentimiento, es un mandamiento. Y el mandamiento es que yo ame a mi prójimo. Ahora, si yo amo a mi prójima, no la voy a usar, porque con cualquier otra mujer que yo llegue a estar, no sería amarla, sería usarla. Porque a la que yo amo, la tengo allá en la casa. 28 años soportándola, y todavía nos hablamos, ¿no? Ajá, y ese es el sexo caro, costoso. ¿Por qué? Porque a la otra la arreglas con una comida, una salida y listo, se acabó. Pero aquella hubo que comprarle casa, hay que mantenerle la casa, hay que mantenerle los hijos, la herencia hay que partirla con ella, todo hay que partirla con ella, ¿te imaginas? Se la propio yo. Ahí se la aguanta uno, Rafael, por amor, pero de verdad. Ahora, entonces, por amor, vamos a decir que no a esas ofertas. ¿Cuál amor? El ágape. Porque si fuera por el otro, pues, nos vamos como los barrancos ahorita en tiempo de invierno, sin avisar. Gozo. El caer en ese pecado, hermano, nos va a estrofiar el gozo. La paz, por supuesto, también. ¿Con qué cara me aparezco yo allá? Ahora, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 manifestaciones del carácter del Espíritu, cuando estén en un creyente afloradas, a flor de piel, que se manifiesten constantemente, considero que esta es el arma más poderosa que todos los cristianos podemos tener en contra del mundo y en contra del diablo. El fruto del Espíritu. En nuestro material del estudio neumatología, que ya lo vimos aquí, desarrollo con mayor precisión y amplitud lo referente al fruto del Espíritu. Ya aquí pasamos por allí. Los dones del Espíritu, también los vimos acá. 1 Corintios 12:1. Los dones espirituales son armas vitales para librar batallas. Sin embargo, creo que yo les dije a ustedes, y ustedes lo recuerdan, que de la única manera que los dones se puedan manifestar en nosotros es que esté el fruto. Si no está el fruto, Pablo lo dijo, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Es decir, si no he nacido de nuevo, si el fruto del Espíritu no está en mí, los dones no sirven de nada, para nada. Ahora, los dones espirituales son armas vitales para librar batallas. Nosotros como creyentes hemos sido dotados
de parte de Dios por el Espíritu Santo de dones de revelación, de poder y de expresión oral, para ser usados como armas en la batalla que tenemos que librar. Dones de revelación, tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, visión en sus diferentes manifestaciones, dones de poder, tenemos fe, milagros, santidad. Ya todo esto está en nosotros y lo vimos en las materias pasadas. Dones de expresión oral, tenemos lengua, interpretación de lengua y profecía. Esa materia es la que viene después de esta. En relación a los dones, se presenta el mismo caso que se da en el fruto del Espíritu, que no es suficiente el tener acceso a los dones, sino el conocer cada uno de estos dones que recibimos mediante Dios por el Espíritu. Se da el mismo principio, no es tener, sino conocer para aplicar. Ahora, nota, en este estudio no entraremos a definir los dones del Espíritu en vista de que este ministerio tiene un material que trata este detalle y dicha materia ya la vimos acá. De los que me ven por el video y quieran acceder a ella, pueden ir a mi cuenta de YouTube. Gracias a Dios, en este arduo trabajo ya tenemos 491 videos. Y con estos de aquí pasamos los 500 videos. Gracias a Dios. La verdad, Efesios 6:14. De las armas de Efesios 6:14, esta es la primera. De las de Efesios 6:14. Sin embargo, ya hablamos de dos, que es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. La verdad es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad, en el sentido acostumbrado. El término verdad usado por Jesús en el pasaje de Juan 18:37, en la conversación que tuvo con Pilato, viene del griego eleitseia, que significa sin esconder. Se usa como particular negativo del griego lanzano, un verbo primario usado literal o oficialmente como adverbio de ignorante, sin tener conocimiento de lo que por ende está oculto. Este indica que el término verdad usado por Jesús en una respuesta informal que solo tenía el carácter de revelar el cumplimiento de la profecía en él, como el Mesías, haciendo referencia al desarrollo del acontecimiento que lo llevaron a comparecer ante el pretorio, cuando Jesús dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hacía referencia al divulgar, pregonar y cumplir lo que los profetas dijeron de él, más de 330 profecías, incluyendo el Via Crucis, por donde debería pasar desde el momento que compareció ante Pilato. En otro sentido, la verdad se debe entender como el conocimiento de la palabra revelada e iluminada de Dios y la fe depositada en ella. El apóstol está pensando en términos existenciales cuando habla de la verdad. Cuando un soldado cristiano se ciñe, oiga, a sí mismo con la verdad, en el sentido paulino, significa que se apropia de la palabra a través de la fe, que ya también hablamos de esa materia acá, después de haberla conocido, porque no puedes apropiarte en fe de lo que tú no conoces. Esto le imparte seguridad, estabilidad y le da capacidad de tomar decisiones para tener acciones en la vida. En la verdad yace la fuerza
a la hora de la prueba. La tentación y el ataque, la razón, la tradición, los credos y filosofías se quiebran bajo la presión de la vida. Pero la palabra de Dios, vivida, creída y confesada, permanece intacta y nos hace sólidos y persistentes como soldados. Sin la verdad no funciona el escudo de la fe, ni opera la espada del Espíritu. Es decir, uno de los grandes principios, hermanos queridos, que debemos de sentarnos acá, y una de las respuestas que algunos de nosotros, pastor, necesitamos por ahí, en los casos que estamos viendo a nivel mundial, donde vemos líderes de diferentes religiones y de diferentes organizaciones quebrándose frente al dinero, frente al sexo, frente a la política y frente a diferentes negocios ilegales, es porque no están en la verdad. Entonces, por esa razón, voy a recalcar este párrafo que acabo de leer para que analicemos esto. Óigame esto. En la verdad yace la fuerza a la hora de la prueba. Oiga, la tentación y el ataque, la razón, la tradición, los credos, filosofías, se quiebran bajo la presión de la vida. Esos hombres y mujeres que se están arrastrando en algunos tipos de pecados, es la presión. Y como no están arraigados a la verdad, entonces se los lleva el sexo, se los lleva el dinero, se los llevan las ofertas de trabajo, se los lleva el afán, porque no solamente tenemos hombres cayendo y quebrándose frente al sexo y al dinero. Conocí de uno que le ofertaron, estuvo en el mundo de la farándula y le ofertaron cantar en un sitio y ya iba listo, iba corriendo, venía de Caracas a Maracaibo a firmar el contrato por 15 días nada más, 30 millones de bolívares. Y venía frente a Yaritagua cuando una gandola le pasó a una velocidad más de la que él tenía y le dio un toquecito en la punta del carro. Y dio vueltique, campana, saltó la isla, cayó para el otro lado y un carro que venía de frente se estrelló. El motor del carro quedó en el asiento del pasajero, él quedó dentro del carro, de toda la chatarra del carro, los otros que venían en el otro carro murieron insofacto. Y él no se le partió ni un hueso. Sin embargo, él en su pena, en su dolor, le dice a Dios, Señor, ¿qué pasó aquí? Y Dios le dice por el Espíritu, si decides pervertirte, para mí vales más muerto que vivo. Pero si decides consagrarte, para mí vales más vivo que muerto. ¿Sí? Lo sacaron de dentro del carro, los bomberos cortaron el asunto, le tuvieron que quitar la ropa porque en las vueltas que se da hay un fenómeno que se da en la parte del sistema urinario y comenzó a orinar sangre, estaban asustados. Entonces le quitan toda la ropa con tijeras, llega la ambulancia, lo meten en una camilla y va a Barquisimeto. Cuando va llegando, que entra ya en conciencia, aunque él no perdió la razón nunca, pero cuando entra en conciencia de pena, ¿no? Porque cuando lo bajan venía la ambulancia tranquilo todo, bien encerradito, pero cuando abren la puerta, que va para afuera, que está todo el mundo ahí en la emergencia, todo el mundo comienza a ver su desnudez. Y él buscando a taparse, las manos creo que no le llegaban, porque tiene una panza grande también. Entonces le dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esta vergüenza? Y Dios le dice por el Espíritu, el pecado avergüenza. Y no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del autor de este material. Ahora, todo lo humano se quiebra frente a la presión, lo humano. Pero cuando usted y yo nos abrazamos a lo sobrenatural, que es la palabra, que es el fruto del Espíritu, y que son los dones, eso es sobrenatural. Entonces, todo lo que viene del diablo es sobrenatural, las ofertas de allá
vienen desde el punto, se nos presentan desde el punto de vista sobrenatural, aunque son naturales. Todas las ofertas que el diablo te presenta son naturales, porque te está presentando dinero, el dinero no es sobrenatural, te está presentando fama, la fama no es sobrenatural, te está presentando mujeres o hombres, eso no es sobrenatural. Sin embargo, el que hace la oferta, ese sí es sobrenatural. Pero de paso, la oferta nos las está haciendo, oiga lo que viene, la oferta nos las está haciendo en nuestro espíritu sobrenatural o en nuestra natural alma y en nuestro natural cuerpo. Analízalo. Entonces no es sobrenatural, entonces ¿por qué rendirnos tan fácil frente a cualquier tentación? Al que la presente es sobrenatural, pero todas las ofertas del diablo son naturales. Ahora, debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros. Oiga esto, debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros. Oiga, nosotros, usted y yo, tenemos que ceñirnos con la verdad. El término ceñir tiene que ver con la disposición, con el interés, con el esfuerzo, con la particular que se toma de conocer la verdad de Dios para salir de la ignorancia. Sí, voy otra vez. Ceñir tiene que ver con la disposición. Aquí hay gente dispuesta. Con el interés, creo que aquí hay gente interesada. Con el esfuerzo, creo que los que están hoy aquí están demostrando que de verdad como que se esforzaron, ¿no? Con el particular que se toma de conocer la verdad de Dios para salir de la ignorancia. La verdad es el arma que Dios nos ha dado y que está en contraste con la ignorancia. El elemento que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia, y en este caso lo que hace es distraerla y la hace perder su tiempo, que es la ignorancia, que es una de las armas que nosotros mismos le prestamos a Satanás. ¿Cómo le presto yo la ignorancia como arma al diablo? Cuando a mí se me presenta la oportunidad de estudiar y no lo hago. Cuando a mí se me presenta la oportunidad de hacer un taller, un curso y mejorar conocimiento del mundo espiritual y prefiero quedarme viendo comiquita. No sé si eso se ve por acá. O prefiero quedarme contándole las hojas a las matas de café y contando los granos que ya estamos comenzando a recoger. ¿Sí? Ahora, o prefiero quedarme chismeando con él o la comadre. Ahora, hay ese detalle importante, usted y yo como iglesia. ¿Sí? Hay muchos creyentes que... Voy por aquí. La verdad es el arma que nos ha dado y que está en contraste con la ignorancia. El elemento que es la ignorancia que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Hay muchos creyentes que viven atados en un área, oiga, por no conocer la verdad de Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Donde no hay libertad es porque no está la verdad. Donde no está la verdad no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento no hay visión. Donde no hay visión no hay iluminación. Donde no hay iluminación no hay revelación. Y donde no hay revelación no está la palabra. Y donde no está la palabra lo que hay es ignorancia. Esto es un principio recíproco. Donde está la palabra hay revelación. Donde hay revelación hay iluminación. Donde hay iluminación hay visión. Donde hay visión hay conocimiento. Donde hay conocimiento está la verdad. Y la verdad nos hace, dígalo más duro, y la verdad nos hace, por causa de esto es imprescindible que tomemos la responsabilidad y la decisión, señoras y señores, de ceñirnos con la verdad para librar las batallas que se nos presentan. Y le voy a decir algo, no me considero profeta, pero estamos llegando a tiempos
finales de la iglesia, en los cuales, pastor, va a quedar en la iglesia de Jesucristo solamente la palabra de Jesucristo. La de nosotros los hombres y de los hombres que nos enseñaron a nosotros, que nos pudo ayudar hasta cierto punto, se va a caer. Y usted va a ver divisiones por todos lados. Las estamos viendo, pero las vamos a ver más feas todavía. Porque Dios es celoso de su iglesia. Yo creo que es tiempo de que nos metamos en la palabra, de que nos ubiquemos. Bíblicamente creo que les mostré y ustedes estudiaron que hay 3 órdenes sacerdotales y nosotros pertenecemos a una sola. Pero tenemos mucho querer meternos en las 3, ¿no? Pero es una sola. Y tenemos que irnos deslastrando inteligentemente de las otras y meternos en la que nos corresponde. Porque nosotros somos iglesia, nosotros no somos pueblo. ¿Sí? Y como iglesia hay normas para la iglesia. La quinta arma o la cuarta arma que aparece acá en esta lista es la coraza de justicia. ¿Qué sabe la iglesia de justicia? Yo hasta ahora no he visto ningún otro predicador hablar de justicia. De todos los que he visto, de todos los que he oído, vi un libro llamado Justicia de un predicador norteamericano. No he leído el libro, pero hasta ahora nosotros en esta institución tenemos una materia que se llama justicia divina. Por esa materia nos han cerrado, en el tiempo atrás, nos han cerrado las escuelas en varias ocasiones. Nos dieron un bono maracucho. ¿Sabe cuál es el bono maracucho? Vos no venís más a predicar aquí. Con esto se acabó. Porque ese tema se toca exclusivamente el espíritu. Aunque ese tema ya yo lo he venido desglosando aquí. Es decir, cuando lo hablemos acá, para ustedes no va a ser sorpresa porque ya parte lo hemos dicho. Muy especialmente con lo que estudiamos en el libro de Juan en cuanto a la palabra vida eterna y al verbo creer. Tiene mucho que ver con ese tema, tiene que ver con el espíritu. Ahora, la justicia, desde el punto de vista bíblico, del cual está en Efesios 6:14, hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza y rectitud que debe tener todo creyente. También tenemos una materia que se llama santidad genuina. Y por causa de su relación con Dios, con dicha posición, estoy en desacuerdo por algunas razones que voy a mencionar. Óigame, no es que estamos en desacuerdo con la santidad y con la rectitud, no me malentienda, sino que estamos en desacuerdo de que el término justicia aquí sea eso. No, de que tenemos que vivir en santidad, sí, pero el término justicia no tiene nada que ver con la santidad, que sí debemos vivirla. En primer lugar, el término griego que Pablo utilizó para justicia es diakiosume, que la mayoría de las veces usó para denotar el don de gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos en la correcta relación con Dios. Aquí sí tiene esto que ver. Y etimológicamente, pues la palabra nos habla de esta parte. Esta justicia es inalcanzable, oiga, por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo Jesús. Ahora, de esta justicia que estoy hablando acá, fue inalcanzable en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, creo que yo se los demostré, nadie tuvo fe como fruto. Hubo manifestación del don de fe, que es otra cosa, pero como fruto nadie. Por eso, de esta justicia que le estoy hablando, de la que menciona Pablo acá, oiga, es inalcanzable por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Afirmar que dicha justicia como arma es referente a la conducta es estar en total contraste con el término desde el punto de vista etimológico que ya se los leí. En segundo lugar, si vestirme de justicia
depende de una conducta intachable en este implemento de la armadura que equivale a la coraza, estaremos siempre desarmados. ¿Por qué razón? Pregunto yo, nadie responda. ¿Quién de ustedes, después que le entregaron la vida a Cristo Jesús, no cometieron más nunca un pecado? Más nunca cometieron un pecado. Y piensan no cometerlo más nunca. Puede que el pensar está muy bueno, pero el cometerlo, que tire la piedra el que esté libre de no haber cometido pecado después de estar en Cristo. Ninguno, todos hemos fallado. Entonces no tiene nada que ver ese tipo de justicia. La coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse, se debe entender como la persuasión en la posición que el creyente debe tener del nivel de justicia en relación a Dios. Es entender, oiga, y aceptar que la misma naturaleza de justicia y la misma condición de justo que está en Dios está en él. Que el mismo nivel de justicia que está en Dios está en él por causa de la imputación de la justicia que se dio por el incidente de remisión, que ya lo vimos en Cristología, y que dicha posición debe mantenerla latente en la fe. ¿Sí? El nivel de justicia que usted tiene ahorita no es por la santidad que usted tiene. No me malentienda que le estoy dando patente de corso para que se vayan a pecar. No. Una cosa es la justicia divina que fue imputada por el Espíritu Santo a su vida y otra cosa es la santidad en la cual usted y yo debemos de caminar y de andar. Pero la justicia que usted y yo tenemos nos dice que Dios no es más justo que usted. Tampoco estoy diciendo con esto que usted es más justo que Dios. No, estamos diciendo que el mismo nivel de justicia que está en Cristo Jesús es el mismo que tiene usted. ¿Sabía eso? Usted fue extraído, sacado del estado de pecado, de condenación donde estaba y fue colocado en estado de justicia. Y en ese estado de justicia donde usted fue colocado es el mismo estado de justicia en el que está Cristo. ¿Sabía usted que Cristo tuvo un día en el lugar donde usted estuvo de condenación? Ese sí lo captan fácil, ¿no? Pregunto, ¿usted sabe que estuvo un día en estado de condenación? ¿Sí? ¿O todos nacieron santicos de cuna? Ajá. Entonces, un día usted fue sacado de ese estado de condenación gracias a que Cristo entró en ese lugar de condenación. Sobre él estuvo 3 días y 3 noches ese estado. Lo acabó, lo destruyó y por lo tanto él le pudo impartir a usted lo que ahora usted tiene, pero lo que ahora usted tiene se lo impartió él de lo que él tiene y por lo tanto, hablando de justicia, la misma justicia que lo justificó a él y el mismo que lo justificó a él, que es el Espíritu Santo, lo justificó a usted. Entonces, el mismo nivel de justicia que está en él, está en usted. Eso es conocer. Aceptar eso es estar seguro de su nivel de justicia y eso es una de las armas. Porque si usted ignora esto o no lo quiere aceptar, ese es su problema. Aquí usted va a estar desarmado, aunque la tenga. Porque le dije que las armas no tienen que ver con tener, sino con conocer y aplicar. Y el aplicar tiene que ver con aceptar. Pero si usted no lo acepta, porque usted tiene autodepreciación y baja estima sobre usted mismo, entonces usted se cree menos de lo que es Cristo. Pablo dijo por allá, ninguno tenga menor concepto de sí del que debe tener. Y si es pecado tener menor concepto de mí del que debo tener, es pecado también tener mayor concepto de mí del que debo tener. Esto va a un nivel, yo. Ahora, reitero acá, la coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse, se debe entender como la persuasión de su espíritu. La persuasión tiene que ver con su espíritu.
en la posición que el creyente debe tener del nivel de justicia en relación a Dios, es entender y aceptar que la misma naturaleza de justicia y la misma condición de justo que está en Dios está en él, que el mismo nivel de justicia que está en Dios está en él por causa de la imputación. No tiene nada que ver con que usted hizo algo. De la justicia que se dio por el incidente de remisión y que dicha posición debe mantenerla, oiga, latente en la fe. No es por ninguna obra. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que por muy bajo o degradante que sea la condición de pecado en la que hayamos caído, por causa de esa caída dejamos de ser santos, ¿sí? Ante la presencia de Dios, pero no dejamos de ser justos. Entonces la justicia es una cosa y la santidad es otra. Ahora yo le voy a preguntar a las madres que están aquí, quizás me van a entender fácil, los padres que están aquí. Si un hijo suyo decide no seguir su conducta natural de vida, o una hija suya decide entrar en homosexualismo, eso para usted sería muy triste y muy doloroso, eso es cierto. Pero pregunto, ¿ese hijo suyo o esa hija suya dejaría de ser hijo suyo? Biológicamente hablando. Ok. Entonces, si un hijo de Dios se entrega en las manos del diablo y se entrega a cualquier tipo de pecado, ¿deja de ser hijo de Dios? Es decir, Dios, pudiéramos decir, la capacidad en Dios es más leve que la suya. Es decir, la biología suya es tan potente, tan poderosa, que es imposible que ese hijo o esa hija deje de ser hijo suyo. Pero en Dios sí dejan de ser hijo de Dios. Eso es porque lo analizo yo. Yo aquí no estoy afirmando nada. Yo aquí estoy poniéndolos a pensar. Dijo por ahí un predicador, le dice a la gente, piense que eso no duele. ¿Sabía usted que el único órgano de nosotros que no duele es el cerebro? Usted piensa todo lo que usted quiera pensar y eso no duele. Y usted saque conclusiones, porque estudiar ciencias teológicas es estudiar. No es que usted se van a guiar por todo lo que yo digo, no. Estudie, analice, ¿no le parece? Acuda a otras fuentes. Yo no soy el único que tiene ciertos conocimientos. No soy el único que, en esta ocasión es el único que tiene al frente, pero después que yo me vaya, usted tiene muchos más en quien escudriñar, buscar. Y entonces de repente yo no le estoy enseñando algo correcto, pero por causa de lo que yo le dije, usted se fue al correcto que lo va a enseñar bien. Entonces, entre yo que lo molesté y lo saqué pudiéramos decir, de su comodidad, y lo hice ir al que sí tiene la verdad, pues entre nosotros dos le estamos enseñando algo. Uno lo enseña, no está quieto, y el otro le enseña las verdades, si así fuera el caso. Ahora, el vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe. No hay otra manera, que aunque hayamos caído en el pecado más horrendo, que no existe. Todos los pecados, señoras y señores, son iguales, pero nosotros y nuestros antepasados se encargaron de tabularnos los pecados. Entonces los pecados del ombligo para abajo son muy escandalosos y los del ombligo para arriba no, parecen normales. No, pecado es pecado, del ombligo para abajo y del ombligo para arriba. Amén o ayayay. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que el pecado afecta la santidad, mas no la justicia. Debemos mantener en claro que hay dos tipos de santidad, que son la posicional y la práctica. ¿Alguien me puede decir cuál es la práctica? La que usted deja de hacer. Deja de pecar, entró en santidad práctica. Ajá, ¿y la posicional cuál es? La que a usted le imputaron el día que usted recibió a Cristo Jesús. El día que usted recibió a Cristo Jesús, a usted le quitaron el pecado y le colocaron la justicia divina. Con esa justicia divina le colocaron la santidad en su espíritu, no en su alma ni en su cuerpo. Entonces usted nació de nuevo, ¿a dónde? En el espíritu. Usted recibió la vida eterna en el espíritu.
pero su cuerpo sigue sujeto a la muerte, y el mío también. Pero espiritualmente ya nosotros somos eternos, tenemos vida eterna. Eso es justicia. Ahora, la santidad práctica tiene que ver con mis aptitudes, con un estilo de vida en pensamiento, dichos y obras acorde con el carácter de Dios y radica en el alma. La santidad práctica después de mis acciones, de mi forma de conducirme ante la vida. La santidad posicional es un estado de justicia que se obtuvo por fe en gracia de Dios. En cuanto a los estados de santidad, debemos entender que la santidad posicional es un suceso. La santidad posesional es un proceso. Así como la santidad se da en 3 pasos. Fuimos salvos el día que recibimos a Jesús. Estamos siendo salvos a medida que nos sometemos, que conocemos la palabra y nos sometemos a la palabra. Y seremos salvos el día que esto corruptible, hablando del alma suya y la mía, se ha vestido de incorrupción. Y esto mortal, hablando del cuerpo, se ha vestido de inmortalidad. Seamos perfeccionados y entregados en las nubes del aire a Cristo Jesús. Entonces la salvación se da en 3 pasos. La santidad son 2. El texto sagrado dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto tiene relación con el Espíritu y el proceso de justificación. Y por otra parte dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto tiene relación con el alma en el proceso de santificación. ¿Cómo puede un creyente vestirse con la coraza de justicia si no conoce los valores y propiedades de la justicia divina? ¿Qué es justicia? ¿Qué es la justificación? Si ni siquiera tiene conocimiento de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. A ver, ¿cuáles fueron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario? Redención. Recuérdame la otra. Remisión. Por la otra. Propiciación. Para entonces se dio la regeneración. Incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, ¿cuáles son? Tales como redención, remisión y propiciación. Esto es cristología, ya por ahí pasamos. Conocer los tipos de redención, entre ellos tenemos, oiga esto, agorazo, hexagorazo, lutros y apolutrosis. ¿Qué es? Eso hay que repasarlo yo. ¿Qué es remisión? De donde se deriva el término remitir. ¿Qué es propiciación? Derivado del término propiciatorio. ¿Qué es la regeneración? Que vino como resultado de los incidentes que se dieron en la cruz. El desconocer estas verdades en relación a la justicia divina como armamento para el soldado que milita en defensa del reino de la luz, es estar totalmente desarmado. Ahora, pastor, yo considero que más de un 95% del liderato, hermano, con iglesias y todo, no saben qué es redención, no saben qué es remisión, no saben qué es propiciación. Por lo tanto, no saben qué es regeneración. Estos 4 incidentes, si no lo sabemos, espiritualmente todavía usted no se sabe cómo se llama. Y por eso cometemos tantos errores. Y por eso viene cualquiera con un cuantico, nos vende un cuantico y para allá nos vamos. Y fácilmente caemos en cualquier falsa doctrina, porque no estamos realmente en la doctrina de Cristo y los apóstoles. Recuérdese que la iglesia es apostólica y profética. ¿Por qué es apostólica y profética? Porque apostólica porque creemos en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles hablaron de lo que en el Antiguo Testamento los profetas dijeron acerca de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús, no hay otro.
Por eso la iglesia, aunque allá afuera no diga, y aunque yo no profese que soy apostólico y profético, toda la iglesia es apostólica y profética, en general, toda la iglesia de Cristo. Así no lo estemos expresando de boca. Ahora, analicemos lo improductivo que es la vida de un creyente que no conozca la justicia de Dios. Improductiva, que equivale a estar desprovisto de la coraza de justicia. Vamos a hacer ese análisis, pero en nuestra próxima hora de clase el tiempo se nos fue. ¿Sí? 45 minutos.